Continuamos con más en Conexión B, análisis, entrevista. Vámonos a nuestra sección de salud con la doctora Yolosóchil García Jiménez, cardiólogo intervencionista y vocal de la Iniciativa por el Corazón de la Mujer de la Asociación Nacional de Cardiólogos. Doctora, muy buenas tardes, contigo de nueva cuenta y pues vamos a entrarle a todo esto que tiene que ver con el regreso a clases presenciales, los niños y la pandemia. Muy buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a toda la audiencia. Pues el tema que tenemos que seguir tratando, doctora, que es el regreso a clases presenciales, si es adecuado o no es adecuado que regresen los niños, las niñas en este momento, cuando la tercera ola del COVID está pues bastante complicada en todo el país. ¿Qué se tiene que hacer, doctora? ¿Sí es momento prudente para que vuelvan los niños, los alumnos, las alumnas a clases? ¿O se tendrían todavía que esperar o ir de manera gradual? Bueno, primero hay que recordar lo que implica la salud, no solamente en la infancia, sino la salud como un concepto global, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Esta se define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es decir, que los determinantes de la salud van más allá de una sola enfermedad, sino también de condiciones sociales, específicamente en los niños y en los adolescentes, donde se desarrollan, y de salud mental. Eh, Respondiendo a esta pregunta, la justificación que emite la UNICEF y la UNESCO y además el Banco Mundial en un documento que hacen un pronunciamiento que recuperar la educación a través del regreso a las escuelas, pues es oportuno, basado en evidencia científica. Y esta evidencia científica ha sido publicada en revistas internacionales de alto impacto y este regreso a clases no solo es para México, sino también es un pronunciamiento a nivel mundial. Ok, entonces sí sería necesario con las condiciones adecuadas. Ahora vamos a hablar de las condiciones adecuadas para que vayan regresando los niños, los jóvenes, las jovencitas a clases. ¿Cuáles tendrían que ser los protocolos? Y sobre todo me gusta mucho esto que mencionas, doctora, estos protocolos que son internacionales, porque creo que también pues es una buena pauta seguirlos, ¿no? Sí, por supuesto. Estos protocolos van basados principalmente en mantener los lineamientos que se aplican para toda la población, la sana distancia, el lavado de manos o el uso de gel incluso, aún en población menor. No es recomendable en niños pequeños, menores de 4 años, por el riesgo de que, o de menores de 2 años por el consumo o el chuparse las manos, pero el lavado de manos frecuente, la sana distancia y el uso de cubrebocas. Pero quiero puntualizar por qué es importante el regreso a clases y estos pronunciamientos internacionales de estas instituciones. Cifras muy crudas sobre lo que ha condicionado el impacto del confinamiento en niños, niñas y adolescentes han motivado que se tomen estas decisiones a nivel internacional. Por ejemplo, en México, en la Encuesta Nacional de Salud del año pasado, se documentó que había un incremento en la deserción escolar, es decir, 5.2 millones de niños no se inscribieron a la escuela en el confinamiento. Y esto agrava las condiciones de aprendizajes en todos los rubros de edad. También se encontró en nuestro país un incremento del 37% del suicidio en niños de 10 a 14 años y del 12% en adolescentes de 15 a 19 años. Aumentó la depresión como una condicionante grave de salud mental en las mujeres, en especialmente niñas y adolescentes, y la violencia intrafamiliar hasta en un 24%. Las lesiones en el hogar ocurrieron principalmente en niñas y fíjate, estas fueron realizadas por personas que tenían un parentesco, es decir, en el ámbito intrafamiliar, lo que habla de que la seguridad y las condiciones de salud mental, de condiciones sociales que hablábamos como componentes de la salud en forma global, pues se ven en riesgo en esta población. Hablando del COVID propiamente en esta población de adolescentes y niños, bueno, sabemos que en México, de acuerdo a esta encuesta nacional de salud publicada este año, las primeras causas de mortalidad corresponden a accidentes, agresiones y a suicidio.
¿sí? Y en menores de 9 años a tumores malignos y a malformaciones congénitas. Es decir, la afección por COVID no forma parte de las primeras causas de mortalidad en nuestro país. E incluso hay un estudio publicado en jóvenes y niños menores de 19 años que documentó que la mortalidad era de 1.9% y era por neumonía. Incluso es una mortalidad menor que la que es frecuente en niños, que es la del virus. En la población infantil por COVID son asociadas a una inmunodepresión, niños que tienen condicionantes de inmunodepresión, como puede ser cáncer principalmente, en edades pequeñas, menores de 4 años, niños obesos o que tienen unos factores de riesgo cardiovasculares. Estas condicionantes de riesgo para el desarrollo de una enfermedad grave. También ese es un punto de flexión que hace que las condiciones de salud nos haga pensar que, bueno, los niños tienen menores cargas virales y por lo tanto sus síntomas y sus afecciones son mucho menores que en el adulto. Hay un análisis muy interesante de más de 700 artículos científicos publicados este año que hablan también de la diseminación del virus a través de los niños, porque se decía que, bueno, los niños eran de alto riesgo para la transmisión y la afección, podemos decir que pueden llegar a condicionar a estos niños, es menor. Qué buenos datos nos da, doctora, en todo esto, porque eh, con esto nos estamos quedando con la idea que hay mucho más afectaciones en la salud de los jóvenes, de los niños, como las que nos estás explicando, que el propio COVID. Por eso es que dicen, ya es el momento de que regresen a las aulas, porque si no, va a haber mucho mayores consecuencias o está habiendo mayores consecuencias en la salud de todo este rango de edad de niños y de jóvenes que por el mismo tema de la pandemia. Y aquí esto, bueno, pues ya nada más quedaba este punto también que era nodal también mencionar, doctora, que también lo acabas de decir, ¿no? Que se vuelvan un foco de infección. ¿Nos puedes volver a repetir esta parte? ¿Qué tanto se pueden volver un foco de infección o no? Es decir, que ellos no corran tanto riesgo vaya, de tener cuadros graves, por ejemplo, pero sí que puedan contagiar a los padres, a los abuelos. Bueno, como comenté, hay una revisión muy amplia, ¿sí? En unas publicaciones donde se hacen revisiones de más de 700, específicamente fueron 747 artículos científicos que publica Munro, un investigador en este tema, donde se documenta que la diseminación del virus SARS-CoV-2 que produce la COVID por los niños es menor que la que producen los adultos mayores de 60 años. Y esto se debe, entre otras cosas, a que la carga viral que tienen los niños es menor y por lo tanto tienen menos síntomas. Entonces, donde nos tenemos que cuidar para la protección tiene que ser en los adultos. Los adultos tenemos que seguir adoptando estas medidas con mucho más rigidez, del uso del cubrebocas en forma adecuada, del lavado de manos, de evitar aglomeraciones. Quizá esta diseminación más en el retorno a clases tiene que ver con la movilidad, evidentemente, ¿no? Con la movilidad. Pero he de comentar que factores en los que tenemos que incidir como adultos en los niños tienen que ser en pues, condiciones más fuertes, es decir, condiciones que procuren mejores estados de salud global a los niños, de salud mental, de salud recreacional, ¿sí? Y que tiene que ser también con la alimentación. Mucho hemos hablado de lo grave de la alimentación que tienen nuestros jóvenes y nuestros niños en México, ¿sí? Con un alto consumo de ultraprocesados, con un alto consumo de bebidas endulzadas, hasta el 90% de bebidas azucaradas, que son deleterias a la salud y que condicionan obesidad y otras enfermedades, y que ahora sabemos que son también factores de riesgo, como la obesidad, para desarrollar una enfermedad grave por COVID. Entonces, no solamente se trata de decir que hay que llevarlos en condiciones adecuadas a las escuelas, sino también ver este otro lado que nos compete dentro de los ámbitos en casa, ¿no? Es correcto. A seguirnos cuidando. Muchísimas gracias a la doctora Yolosóchil García Jiménez. Ella es cardióloga, intervencionista y vocal de la Iniciativa por el Corazón de la Mujer de la Asociación Nacional de Cardiólogos. Vámonos al corte, volvemos con más.